Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre, me propuse durante esta temporada compartir con los amigos y los que de alguna u otra manera ven mis videos en YouTube, compartir esta unidad número uno de las clases dominicales que se están impartiendo en las iglesias Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios. Y es la clave, la unidad uno donde habla acerca de personajes claves de Éxodo a Deuteronomio. Esta es la lección número 7, la que voy a compartir bajo el tema Balaán no puede maldecir a Israel. El versículo clave que hoy tenemos se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, versículo 19. Y su letra dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Los textos a estudiar el día de hoy están en Números capítulo 22, verso 1 al 6, capítulo 23, verso 1 al capítulo 24, versículo 13. La historia es bien amplia, pero lo céntrico de este estudio, la verdad central, es que Dios debemos hablar palabras de vida y procurar bendecir al pueblo de Dios. Yo no digo que no solamente debemos de procurar bendecir al pueblo de Dios, sino que debemos de bendecir a todos independientemente sean hijos de Dios o no hijos de Dios. Debemos de nosotros de tener un vocabulario de bendición, independientemente donde sea que andemos, estemos en la iglesia o estemos en el trabajo, eh, con nuestros enemigos, con aquellos que nos quieren, con aquellos que no nos quieren. Siempre nosotros debemos de procurar tener un vocabulario de bendición y no tener vocabulario que emita maldiciones a la humanidad. Debemos de buscar la manera de tener siempre un vocabulario acto, un vocabulario que sea correcto. Bien, bajo el tema Balaán no puede maldecir a Israel, algo que quiero compartir, que una cosa es defenderse de una amenaza que se ve venir. ¿Verdad que sí? Uno puede poner las manos y defenderse, pero ¿cómo se supone que debemos protegernos cuando no tenemos ni idea de que un ataque está a punto de ocurrir? ¿Cómo? Si de repente o ni tenemos ni idea de un ataque en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a defendernos ante esta situación? Resulta ser que la historia de Balaán en el libro de Números nos muestra cómo Dios protegió sobrenaturalmente a Israel. Y aun cuando desconocían por completo el complot contra el pueblo de Israel, este acontecimiento inesperado, como estos se han grabado en nuestra memoria. Hay acontecimientos terribles, pero lo que quiero mencionar es que en número 23, el pueblo de Israel no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar un ataque enemigo. Eso es duro, ¿no? Pero Dios intervino y los protegió para gloria de su nombre. Ahora, en número 21, a Deuteronomio de 34, se registra cómo el pueblo de Israel se reunió en los campos de Moab, preparándose para su conquista en la tierra prometida. Moab, ¿quién era Moab? Estaba ubicado justo al este de Canaán, o sea, con el mar muerto separándolos. Balac era el rey de esa tierra. Balac, el rey de Moab, sabía que su nación no era rival para el poder militar de Israel, por lo que se le ocurrió un tipo diferente de plan de batalla. Ya no era aquel pueblo de Israel indefenso, ahora venía con gran poder militar. Josué había demostrado de que tenía capacidad
y Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios les estaba dando victoria tras victoria. Entonces, Balac sabía que a otras naciones más poderosas o más poderosas que Moab había derrotado el ejército de Israel. Y él dijo, nosotros no somos rival para este pueblo. Entonces reclutó a un hombre llamado Balaán, que este Balaán era un poseedor de autoridad espiritual y que aparentemente sí creía en el Dios de Israel, pero no lo tenía como su Dios. Conocía cosas y era un hombre famoso que podía hacer maldiciones o bendiciones o declaraba palabras para poder... tenía alguna fama, alguna reputación y había sido reclutado por Balac, el rey de Moab, para que le hiciera un trabajito. Sin embargo, lo que tenía como fin dañar a Israel, abrió la puerta para que Dios los bendijera. O sea que el plan era maldecir a Israel, pero no le salió como ellos pensaban. Trató de que hiciera eso porque ya el pueblo de Israel, supuestamente maldito, era un poco más fácil para derrotarlo. Entonces, pero sabiendo cómo era Balaán, que era interesado con el dinero, y Balaán dijo, pues si aquí hay dinero, entonces vamos a trabajar para el rey Balac. Entonces, eh, procedió a ayudar para maldecir. Y de eso vamos a hablar hoy. De eso vamos a hablar. Para introducir la clase, vamos a ver bajo el primer título, el primer subtítulo o el primer punto a discutir. Vamos a ser un poco cortos, no voy a leer los textos de la Biblia. Le voy a pedir que usted los lea al principio de este video. Yo mencioné los versículos a estudiar. Pero la primera parte es que Balaán pronuncia maldiciones. O sea, pronuncia maldiciones. Perdón, Balaán pronuncia bendiciones, no maldiciones. Y lo primero que vamos a ver, el plan de un enemigo. Números capítulo 22, versículo 1 al 8. Después de que el pueblo de Israel trató de entrar, o mejor dicho, iba en camino hacia la tierra prometida, Balac envió ancianos al hogar de Balaán en Petor, capítulo 22, versículo 5 de Números, para que le hiciera ese trabajo. Entonces, de una u otra manera, Balac confiaba en que las maldiciones de Balaán debilitarían de tal manera el ejército israelita que los moabitas los derrotarían fácilmente. Ya había mencionado eso. El plan del enemigo se vio en el capítulo 22, versículo 33, capítulo 23, versículo 2. Entonces, Balac inició una batalla espiritual, ya que físicamente se consideraba, él no se consideraba un oponente apto para enfrentar al pueblo de Israel. Entonces vino y dijo, por lo menos voy a comenzar espiritualmente. Posiblemente en aquel entonces se creía mucho en las maldiciones, se debilitaban personas a través de las maldiciones. Entonces buscó una alianza con Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Entonces, él le dijo que en el versículo 8 parece indicar que uno de los dioses que Balaam consultaría no era solo no era un solo Dios, sino también que uno de los dioses que tenía él para consultar era el Dios de Israel. Interesante, ¿no? Dice que Jehová el Señor para que el plan de Balac funcionara. Balaam trataría de obligar a Dios a maldecir a su propio pueblo. El resto del capítulo 22 registra los asombrosos encuentros de Balaam con Dios, una burla parlante y el ángel del Señor hasta le habló. ¿Se acuerdan que la burra, el asna que le habló a Balaam, finalmente estuvo de pie ante Balac? Bueno, se intentó de una u otra manera que
maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios no permitió que se maldijera. Dios no permitió esto. Esta labor tan horrible de tirar una maldición. Qué feo, ¿no? Maldición. Dios se enojó al ver que Balaam recibió riquezas a cambio de vender su dignidad. Se vendió. Entonces, el único que tiene autoridad para el malestar o el bienestar en los seres humanos es Dios. Dios es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. El único que tiene potestad es Dios. Pero una cosa que no debemos de descartar es que el poder espiritual es algo real en este mundo. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Es una realidad de que el mundo está rodeado por espíritus. Entonces, pero aquí podemos ver que la historia de Balaam nos recuerda que el poder de Dios es supremo. Es verdad, hay maldad en el mundo, pero el poder de Dios es superior a cualquier poder demoníaco que pueda estar en contra de los hijos de Dios. El único Dios verdadero es quien tiene autoridad sobre la vida y el bienestar. Yo quiero mencionarles que hasta aquí podemos ver que hay una batalla espiritual aquí. Hay una confianza en el mal. No podían derrotar, Balac no podía derrotar de manera, enfrentar cara a cara a Israel, pero sí buscó la manera de cómo maldecir, tirar una maldición para debilitar al pueblo de Israel. O sea que, sin que se diera cuenta, los campos estaban rodeados por miles y miles de israelitas. Estaban bien sincronizados. ¿Y cómo iban a tirar maldición? Hasta ese momento los israelitas estaban bien delante de Dios. Estaban estaban obedeciendo los mandatos de Dios. Entonces la siguiente parte es una reversión divina del capítulo 23, versículo 1 al 12 de Números. Vemos que Balac no pudo haber estado más sorprendido o desilusionado cuando escuchó el mensaje de Balaam. Tenía la esperanza de que Balaam pudiera manipular las fuerzas espirituales para debilitar a Israel, pero descubrió que el único Dios verdadero no puede ser manipulado. El único Dios verdadero no puede ser manipulado por nadie. Nadie lo puede manipular a Dios a decirle qué tiene que hacer. En lugar de convertir a Dios en su peón, en su títere, Balaam pronto se convirtió en un instrumento de la bendición de Dios. Qué interesante, ¿no? Un falso profeta, un agorero, un brujo, adivino o una especie de brujo fuera usado para bendecir a Israel. Eso es algo extraordinario. En la soberanía de Dios cabe todo eso. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, con los que Él quiere. Pero algo interesante es que tal vez Dios da este tipo de oportunidades a los seres humanos para que nos dejemos usar, para que nos encontremos con Dios. No solamente dejarnos usar, sino que también que nos encontremos con Dios. Y yo veo aquí algo interesante, y es que Israel era el pueblo elegido de Dios. Entonces, el pueblo al cual Dios había escogido para ser una nación muy grande. Entonces, Balaam hablaría solo como Dios se lo permitiera. Dios, yo estaba compartiendo en esta semana que Satanás y los demonios son títeres de Dios. O sea, van a actuar como Dios quiera a la hora que Dios quiera. Entonces, por eso tenemos que nosotros depender de Dios para recibir las bendiciones de Dios y no las maldiciones que emite el enemigo. Entonces, ahora, vemos que el asna le habló para que se detuviera, que dejara de tirar una maldición. Porque
al pueblo al cual iba a maldecir era un pueblo diferente a todas las otras naciones a su alrededor. Los israelitas se multiplicarían más allá de lo que se puede contar. Su futuro es tan radiante que Balaam anhelaba experimentar lo mismo. Es lo que menciona el escritor de la guía dominical. Entonces, Balac estaba tan furioso, en lugar de debilitarse Israel, más bien fue empoderado. Y la única explicación de Balaam fue que no podía hablar nada excepto las palabras que Dios había puesto en su boca. De una u otra manera Dios lo había convencido o lo estaba convenciendo de que tenía que hacer lo que Dios le estaba poniendo en su boca que lo hiciera. Hermano, amigo, amiga, usted puede encontrar adversarios físicos o espirituales que querrían hacerle daño. Nosotros tenemos adversarios, tenemos enemigos, enemigos físicos y enemigos espirituales que quieren hacernos daños. Pero como aprendieron Balac y Balaam, Dios es soberano. No importa la mala intención del enemigo, Dios decide a quién bendecir y a quién maldecir. O sea que Éxodo 33:19 y Romanos 9:15 nos habla que yo bendigo al que yo quiero bendecir. Por mucho que nos deseen mal, es cierto, es posible, según el concepto de muchas personas, pues escúchenme bien las palabras que estoy diciendo. Nosotros nos merecemos lo peor, el peor castigo, porque no nos hemos comportado a la altura de ciertas personas, ciertas amistades o cierta familia o alguien a nuestro alrededor en el pasado. No nos hemos comportado como cristianos, como creyentes, y por lo tanto nos desean lo peor. Desean que nosotros nos vaya mal. He de ver la caída de esta persona, dicen. He de ver cuando necesite. He de ver la calamidad de esta persona, o de esto otro, o de esto otro. Qué terrible, solo con eso, esa expresión, he de ver la caída. Hoy estás arriba, mañana te he de ver caído. A partir de ahí, esas palabras creo que no deberíamos ni de pronunciarlas, si es que somos hijos de Dios. Bueno, puede pronunciarla una persona que ya está caída de la gracia de Dios, solo porque tal vez no se está actuando conforme a su propio concepto, no se está actuando conforme a su propio deseo o su propio capricho. Todo en esta vida hay leyes, hay reglas. Yo creo que debemos de aprender de que hay gente que cuando nosotros le faltamos el respeto a alguien y no nos queremos someter a las disciplinas, a sus reglas o a su forma moral de vivir, queremos faltarle al respeto y queremos aplicar nuestro propio concepto. Y cuando no se hace conforme a lo que yo quiero, procedemos a desearle mal a las personas. Que Dios nos ayude y que Dios nos libre de desear mal a las personas. No le desee mal a nadie. Yo siempre he dicho que todo lo que nosotros deseamos hacia los demás se nos devuelve. Entonces, no debemos de tener un corazón de esa índole. Si no se hace como nosotros queremos, hay que dejarlo pasar. Dios se encargará de bendecir o de maldecir. El único que hace eso es Dios. Pero no deseemos mal. Hay personas que hasta oran para desear en oración, como Balaam. Oran para desear el mal a los demás. No debemos de ser así.
No debemos de ser así. Debemos de desear el bien. Bien, ahora pasamos a la siguiente parte. Dice la promesa para con el pueblo de Israel. Dios dice que Israel se levantará como león. Los hijos de Dios se van a levantar como león, porque Dios está con ellos, con los hijos de Dios, está con nosotros, el Dios de Israel. Números capítulo 23, versículo 15 al 23, está que Balac estaba desesperado por un resultado diferente y llevó a Balaam a otra montaña donde podía ver solo a algunos de los israelitas y no a toda la nación. Y dice que desde allí me los maldecirás, le dijo. Y le dijo a Balaam, número 23, 13, pero una vez más Balaam haría todo lo contrario. Una vez más haría todo lo contrario. Entonces, Dios demostró a Balac que no podía pagar su perspectiva equivocada del Dios de Israel. Su naturaleza no permitiría aceptar órdenes para maldecir a su propio pueblo. Entonces, ningún truco de hechicería tendría efecto contra nuestro fuerte Dios. Entonces, ¿qué sucede? No pudo levantarse en contra del Dios de Israel. El Dios de Israel, en Números capítulo 23, versículo 24, vemos que Dios no solo estaba protegiendo a su pueblo, sino que también lo estaba preparando para la batalla. Entonces la conclusión de la segunda bendición de Balaam seguramente fue aterradora para Balac, cuando escuchó con detalles lo peligroso que se había vuelto su situación. Entonces, realmente estás más bien metiéndote con el Dios de Israel. La fortaleza que tienen los israelitas es grandiosa, es poderosa, el poder que a ellos los rodean es grande. Así que no puedo maldecirlo, le dijo Balaam a Balac. No puedo maldecirlo. Más adelante se dice la historia en capítulo 25 del libro de Números, que Balaam buscó otra manera de cómo los israelitas cayeran. Y la manera en que cayeron fue haciéndolos fornicar con las moabitas. Esto fue terrible. Esto fue idea de Balaam. Balaam, dicen algunos eruditos, que no fue profeta de Dios. Fue usado por Dios de una manera soberana, porque a Dios hace lo que Él quiere. Pero de una manera soberana fue usado por Dios para proferir palabras de bendición al pueblo de Israel. Pero no fue profeta de Dios, fue un hombre que fue muy malo, interesado, avaricioso, era avaro, le gustaba el dinero, hacía las cosas por dinero, se prestó, deseaba maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió, no le permitió darle ese gusto de maldecir al pueblo de Israel. Así que lo que vemos aquí, que Dios mismo cazaría a sus enemigos. Su derrota sería inminente. Dios tenía un compromiso con el Dios, con el pueblo de Israel, o que sea con sus antepasados. Entonces Dios los levantaría como león. Dice, los enemigos que quieran hacer tropezar al pueblo de Dios se oponen a Dios. Aquellos que se están levantando en contra de los hijos de Dios se oponen al Dios de Israel. Lo que vemos en la tercera parte de este estudio es que Israel sería bendecido. Bendecidos por bendecir a Israel. O sea que aquellos que bendigan a Israel, aquellos que te bendigan serán benditos. Aquellos que te maldigan serán malditos. Interesante, ¿no? Y aquí lo vemos en Números capítulo 24, versículo 1 al 8. Que después de la segunda bendición de Balac sobre Israel, después de la segunda bendición de Balaam sobre Israel, Balac dijo a Balaam, ya que no los maldicen, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Números 23, 25 al 27. El escenario estaba preparado para una bendición final. Al final,
Balaam tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Ninguna mala intención o plan malvado podría frustrar todo lo que Dios ha prometido a Israel. Todo lo que Dios ha prometido para con la iglesia, para con el pueblo de Dios, ninguna intención o plan malvado puede prevalecer en contra de la iglesia. Así que Balac quería que Israel fuera maldecido. Y Balaam profirió palabras de bendición a favor del campamento del pueblo de Israel. Dios de una manera soberana le abrió los ojos a Balaam para que viera la belleza del pueblo de Israel. Declaró que los enemigos de Israel serían aplastados y que ningún plan malvado puede frustrar lo que Dios ya ha prometido. Tendrían toda clase de provisión con generosidad. Eso deberíamos de declarar nosotros, que seas prosperado, que seas bendecido, que Dios te multiplique, que Dios te bendiga en gran manera. Debemos de aprender a bendecir. Debemos de aprender. Todo eso se cumplió. Allá por Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, allá Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquel que te bendijere será bendecido, aquel que te maldijere será maldito. Abraham dio una bendición fundamental a sus descendientes. Y Balaam concluyó con esta proclamación dada a los patriarcas, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos aquellos que te bendijeren serán benditos, aquellos que te maldijeren serán malditos. Así que, bajo la inspiración del Espíritu Santo que vemos en número 24, verso 12, Balaam continuó su tercer mensaje de bendición sobre lo que le esperaba a Israel. Estas palabras todavía afectan al mundo hoy. Israel es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros, los que buscamos de Dios, debemos de declarar bendición para los demás. Bendigamos a la gente, bendigamos aún a nuestros enemigos. Bendecid, dijo Jesucristo, y no maldigáis. Amen a aquellos que os aborrecen. Debemos de bendecir a los demás. Aquellos que no hacen lo que a nosotros nos gustaría que hicieran, nosotros debemos de declarar y proferir palabras de bendición. Esta historia de Balaam y Balac en contra de Israel nos enseña a nosotros de que nada puede frustrar los planes de Dios y solo a Dios le corresponde bendecir o emitir algún juicio en contra de las personas. Dios se apiada de aquellas personas que pasan deseando mal constantemente a otros. Y a veces levantamos, como he dicho en otras pláticas, argumentos para sentirnos víctimas, porque Balac pudo haberse sentido víctima. Este pueblo de Israel me está atacando a mí, pero ya es plan de Dios. El plan de Dios era conquistar a esa tierra. Podemos sentirnos víctimas de ataques que no se hacen lo que nosotros queremos o que yo quiero, y sentirnos víctimas y deseamos que le vaya mal a esta persona solo porque no se hace lo que yo quiero. Debemos de autoexaminar nuestro corazón. ¿Hacia dónde estamos siguiendo? ¿Hacia dónde vamos? Dios nos ha bendecido para hacer bendición a los demás. Bendigamos a otros y no los maldigamos. A nuestros enemigos también declaremos bendición para ellos. Ningún hombre puede maldecir al pueblo que Dios ha bendecido. Bendigamos la iglesia. En vez de hablar de la iglesia, en vez de hablar de los errores de la iglesia, declaremos bendición para la iglesia. Declaremos bendición para aquellos que están sirviendo al Señor. Declaremos bendición para la iglesia. Declaremos bendición para el mundo. Aunque sepamos cosas malas de ciertas personas, declaremos bendición. Declaremos bendición. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios es veraz, dice el versículo. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
nosotros debemos de bendecir a los demás. En conclusión, Balaam no pudo maldecir a Israel, incluso cuando fue contratado por sus enemigos. Este es un poderoso recordatorio de que los planes de Dios no pueden ser frustrados por ningún ataque del enemigo. Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene planes para sus hijos, Dios tiene planes para la humanidad. Nosotros no podemos encontrar los planes de Dios. Dios sabe cómo vamos a terminar nuestros días y Dios sabe por qué todavía seguimos vivos en este planeta Tierra. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Entonces no decimos mal a los demás. Así que por mucho que el enemigo o demonios o espíritus malignos nos quieran atacar, Dios sabe lo que hace. No seamos como Balaam también, que solo seamos usados por Dios, pero también al final seamos descartados como Balaam. Israel no tenía idea de lo que estaba pasando. Imagínense. Pero Dios todavía los estaba cuidando. A veces nosotros no tenemos ni idea de lo que esté pasando alrededor, ataques demoníacos alrededor nuestro. Pero Dios nos está protegiendo, Dios nos está cuidando. Y yo quiero mencionar algo al respecto, que Dios nos protege a través de las oraciones de seres queridos que están alrededor nuestro. Hay personas, familiares, amistades, que están orando por nosotros. Así como hay personas, familiares y amistades que oran por nosotros, pero así hay personas que nos odian y están deseando el mal para nosotros. Pero debemos dar gracias a Dios por aquellas personas que están deseando bien por nosotros, porque puede más el bien que el mal. El bien puede más que el mal. Entonces, aunque no nos demos cuenta de muchas cosas, sigamos orando nosotros para que Dios nos proteja. Sigamos adorando a nuestro Dios para que Dios nos proteja. No es que les tengamos miedo a las declaraciones malignas de mucha gente que nos desea mal. Es porque estamos en las manos de Dios. No les deseamos mal. Y sabemos que la Biblia dice en el Salmo capítulo 91. No me acuerdo qué versículo, pero en el Salmo 91 dice así: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No me deleito yo en ver la recompensa de los impíos, pero lastimosamente vamos a ver o miramos la recompensa de los impíos. Entonces, que Dios nos libre de declarar maldiciones a los demás, ¿no? De hecho, Dios usa a veces a Balaam para bendecirnos y finalmente cumplir la historia de la redención. Imagine que Balaam declaró que de la simiente o del pueblo de Israel nacería el Mesías, el retoño, el Mesías, el Salvador, Jesús. Un impío declaró eso. Dios lo hizo que declarara esa palabra profética de que el Mesías iba a salir de Israel. ¡Qué maravilloso! Entonces, descansemos en la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él tiene cuidado de nosotros y sepamos una cosa, que Dios cumplirá sus promesas de una u otra manera. Así que cuando se sienta ansioso o abrumado, haga una pausa consciente para recordar que Dios tiene el control de su vida. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene el control de su vida. No nos compete a nosotros estar peleando en contra de los demás. Declaremos bendición y verá cómo las cosas van a cambiar. Y las bendiciones llegan para nosotros. Yo declaro bendición para usted que me está viendo. Declaro bendición para usted que me desea mal. Declaro bendición para usted que siempre me pasa odiando porque me comporto tal vez no tan a su altura o al nivel que usted quisiera que yo me comporte. Yo declaro bendición sobre su vida. Declaro bendición. Que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios le dé salud y fortaleza y sanidad a su alma y a su mente. Entonces, la clase de hoy es Balaam no puede maldecir a Israel. Concluimos con esta unidad bajo la verdad central, es que debemos hablar palabras de vida y procurar bendecir al pueblo de Dios.
El versículo clave es Números 23, 19 y dice así, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima unidad, que no sé en qué momento, si vamos a continuar o voy a continuar con esa unidad 2 o voy a ir hasta la siguiente etapa. Dios te bendiga y nos vemos.